Bueno, paso a presentaros a Ana Tábora, que va a cerrar el encuentro de hoy con una conferencia con el título Grupos con hombres, pensando juntos la masculinidad. Ana Tábora, bueno, muchos de vosotros la conocéis, es psiquiatra, trabaja en un equipo de salud mental comunitaria en Santa Fe, es psicoterapeuta y tiene muchísima experiencia docente, tanto vinculada a la universidad como también vinculada a esta escuela y a otros ámbitos de formación, Instituto de la Mujer, etcétera, otros sitios, Instituto de Salud Mental y Género de Madrid. Ana es una persona que muchos admiramos, no solo por su trayectoria profesional, sino también por su gran valía personal. Y bueno, Ana está hoy aquí porque es experta en salud mental y género y también en temas grupales. Y bueno, y también porque ha sido partícipe del diseño de la estrategia GRUSE para hombres. Ana formó parte del grupo experto que asesoró el planteamiento de la guía GRUSE Hombres y bueno, y vivió todo ese proceso de gestación y además ha formado parte del diseño de los materiales que están en la guía Hombres, en concreto una sesión que es Percepción y Pensamiento, que ha diseñado junto con Almudena. Y bueno, pues yo le voy a dar la palabra. Yo creo que Ana nos va a hablar del papel que pueden jugar los grupos socioeducativos con hombres en cuestionar esos pensamientos irracionales nocivos, ¿no?, que esta mañana ya se comentaron cuando se planteó la guía, ¿no?, y que en parte están derivados de los mandatos de género que también producen malestar y sufrimiento psíquico a los hombres. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a las organizadoras, organizadores y especialmente a Lala por lo que ha dicho, a ver si no te defraudo. Bueno, yo voy a plantear, diríamos, algunas reflexiones sobre 3 puntos. El primer punto está sobre todo referido a cómo poder pensar la relación entre el equipo coordinador y los integrantes del grupo y desde ahí como señalar algunas cosas que a mí me parece que podrían ser de utilidad tenerlas en cuenta cuando se coordinen los grupos con hombres. El segundo aspecto que quiero tocar es lo referido al tema de la individualidad, es decir, de cómo podemos pensar la relación que los hombres tienen con ellos mismos. Y el tercer punto, lo que quiero tocar es en qué se notaría que después de pasar por la experiencia grupal que tiene que ver con los GRUSE, en qué cosa podríamos notar que se ha producido algún cambio en la manera de sentirse hombre o en la representación que cada uno tenga de lo que significa ser hombre. Yo lo primero que quería comentaros en relación con cómo pensar el tema de la coordinación, lo que quería comentaros tiene que ver con lo que yo entiendo que es incluir la perspectiva feminista en estos grupos, ¿no? Así que los 3 aspectos de los que yo voy a hablar están claramente pensados desde un esquema de referencia que tiene que ver con el feminismo y el desarrollo pues va a tener que ver sobre todo con ese lugar, ¿no?, desde donde lo miro, que es la perspectiva feminista. A mí me parece que cuando estamos trabajando con un grupo de hombres, y en ese sentido también va mi experiencia, yo creo que tiene que quedar claro si se trabaja incluyendo la perspectiva feminista o la perspectiva de género. Tiene que quedar claro que el equipo coordinador da una hipótesis para trabajarla, ¿no? La hipótesis que daría el equipo coordinador
Normalmente es una coordinadora, ¿no? A veces un coordinador, pero diríamos que cuando yo hablo de equipo coordinador hablo de alguien que coordina y alguien que observa, pero en la mayoría de los grupos GRUSE, yo creo que en todo solamente está la persona que coordina, ¿no? Pues diríamos, la persona que coordina, pero que entiendo yo que detrás tiene un equipo, que en este caso a lo mejor el equipo tiene que ver con la plataforma GRUSE, con la red GRUSE, es decir, con el lugar donde se piensa con otros, con otras, porque está claro que no se puede llevar un grupo si no se tiene detrás un grupo con quien pensar en ese grupo, ¿no? Pues el equipo es verdad que tendría a alguien que es una avanzadilla, que es la trabajadora social en la mayoría de los casos y en menos el trabajador social que coordina el grupo, pero después tendrá siempre un lugar donde pensar, ¿no? Con otras o con otros. Pues diríamos, la primera propuesta que el equipo coordinador llevaría al grupo es que por el hecho de ser hombres se está ubicado en un lugar de dominación. Así que, igual que cuando nosotros trabajamos con las mujeres, lo primero que trabajamos es que las mujeres puedan entender que gran parte de las cosas que están pasando con ellas mismas, con los otros y con su forma de situarse en la vida, tiene que ver con estar ubicada en un lugar subordinado. Cuando pensamos en que la perspectiva feminista forme parte de este esquema de referencia con el que se va a trabajar en un grupo, necesariamente tenemos que incluir que los hombres están colocados en lugares de dominación. ¿Qué significa eso? Que el trabajo va a ser fundamentalmente cambiarlo de lugar. Así que pasamos de estar ubicados en un lugar donde la dominación está representada en cualquiera de los ámbitos de tu vida, ahora veremos, porque no todos los hombres están colocados exactamente en el mismo lugar de dominación. Hay hombres que se lo van a jugar sobre todo en sus relaciones de pareja, hay hombres que se lo van a jugar en el ámbito laboral, otros en la relación con los iguales, otros en la relación con ellos mismos, es decir, los ámbitos donde se juegue la dominación van a ser diferentes. Exactamente igual de diferente que cuando hemos trabajado con mujeres, que no todas las mujeres ocupan el lugar de subordinación en el mismo espacio, en el mismo ámbito, ¿no? Pero contaríamos con que esa hipótesis sería la hipótesis como diríamos que daría sentido también a todo lo que se va a ir trabajando a lo largo de las sesiones. Es decir, ¿para qué trabajo contigo? Para que dejes de estar en un lugar de dominación. Eso tendrá que ver con las emociones, tendrá que ver con cómo se entienden las relaciones amorosas, tendrá que ver con la imagen de ti mismo, tendrá que ver con muchas cosas, pero continuamente a lo que voy a estar atenta cuando coordino el grupo es a hacer visible cómo ese lugar de dominación se juega en cada área o en cada tema concreto. Eso sería como la condición. Es decir, no podemos incluir una perspectiva a trabajar desde un modelo feminista sin incluir, nos guste o no, que por el hecho de ser mujeres, como siempre recuerdo que dice Luis Bonino, no lo digo yo, ¿no? Se pertenece a un club y por el hecho de ser hombre se pertenece a otro. Y eso sería como algo clave, ¿no? Desde ahí nosotras, es decir, cuando estamos coordinando un grupo, vamos a llevar una propuesta que no es precisamente la propuesta que van a tener los integrantes del grupo. Sí, que los integrantes del grupo no van a ir pensando que están en ese grupo porque ocupan lugares de dominación. Eso podemos ya saberlo de antemano. Teniendo en cuenta que esa es la situación donde nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos, si incluimos dicha perspectiva, nos encontramos en un espacio de trabajo donde la coordinadora lleva una propuesta que no es incorporada por los integrantes. La cuestión es cómo se trabaja juntos para que esa propuesta se incorpore y cómo se trabaja juntos desde lugares no jerárquicos. ¿Qué quiere decir eso?
Pues que necesariamente tenemos que incorporar un concepto que es el concepto que plantea Jessica Benjamin cuando habla del tercero. ¿Qué significa el tercero? Pues el tercero sería aquello que está por encima del grupo y por encima de la coordinadora, coordinador del grupo, que marca de qué manera se va a producir la relación entre los integrantes y la coordinadora. Así que tendríamos que tender a construir una relación de trabajo que tuviera algunas características específicas de ese espacio, porque la propuesta que lleva la coordinadora no va a ser compartida. ¿Qué es lo que, cuáles serían las normas, las consignas? Es decir, si yo siempre cuando hablo del tercero, siempre digo que el tercero es algo que está por encima de ti y por encima de los integrantes, ¿no? Por ejemplo, una consigna que tiene que ver con ese espacio del tercero es, se puede hablar de lo que sea, pero con respeto, ¿no? Es decir, que habría como un marco que incluye a los integrantes, incluye a la coordinadora, coordinador del grupo, donde de ese marco no nos podríamos salir. Y que entendemos que ese tercero que nos va, en definitiva, lo que nos va a decir es cómo me relaciono con el grupo, para que el grupo pueda ir considerando que mi propuesta de trabajo, en el sentido de estar ubicado en un lugar de dominación, es interesante. Ese tercero, el sentido que tendría es que esa relación se produzca en las condiciones más contrarias a lo que significa la dominación. Es decir, que si nosotros vamos a trabajar con integrantes para que ellos entiendan y puedan tomar conciencia de cómo la dominación los ha constituido, no podemos establecer un tipo de relación de trabajo donde se vuelva a repetir unos estilos relacionales que pasen por la dominación. En este caso sería la dominación de los integrantes a la coordinadora del grupo. ¿Qué tiene que hacer la coordinadora para hacer visible que es posible relacionarse de otra manera que no siga los criterios dominantes, los criterios hegemónicos? En definitiva, los criterios hegemónicos tendrían que ver, después lo voy a desarrollar un poco más en la individualidad, pero os lo adelanto, tendría que ver con dos cosas: que los integrantes son los que tienen el poder y tú no, y que tú estás para servir a los integrantes. Es decir, esas serían las cuestiones de las que habría que estar pendiente. ¿Por qué? Porque diríamos, los hombres, o muchos hombres, no todos de la misma manera, no todos en la misma medida, no voy a repetir continuamente esta coletilla, la doy por supuesto, ¿no? Es decir, que cuando estoy hablando de los hombres, efectivamente estoy hablando de los hombres, sabiendo que cada hombre o cada grupo de hombres esto lo tendrá diferenciado de una manera o de otra. Pero diríamos, ¿qué sería una característica por lo menos para tener en cuenta? Pues que gran parte de cómo se desarrolla la masculinidad va a tener que ver con los aportes que las mujeres hacen a la afectividad de los hombres. Esto ahora lo explicaré un poco mejor. Pero lo que me quiero referir es que, ojo, en los grupos, mucho ojo de que las coordinadoras suplan los movimientos afectivos del grupo. Quiero decir, porque si vamos a trabajar con hombres que en general tienen dificultades para todo lo que tiene que ver con los vínculos emocionales, no puede ser que la emoción la tenga que poner solo la coordinadora del grupo. Por otro lado, ojo también con el tema del poder. ¿Por qué? Porque si la coordinadora se ha trabajado mucho el tema del poder, posiblemente ahí va a tener menos dificultades, pero si no, hay una diferencia importantísima en cómo se entiende el poder en los hombres y cómo se entiende el poder en las mujeres. Y el poder de los hombres es el poder de no ser influidos.
mientras que el poder en las mujeres tiene que ver con ser influida. ¿Qué significa eso? Que puede pasar que lo que tú digas no le hagan ni caso, pero lo que ellas te digan a ti te dejen hecha polvo. Entonces, esas dos cuestiones sobre el poder y sobre quién cuida a quién y cómo se cuida, porque desde luego si estamos trabajando en un grupo de hombres, la coordinador también tendrá que pensar muy despacio cómo va a cuidar al grupo y cómo va a cuidar a los integrantes para no repetir esa manera de cuidar que se tiene fuera, que tiene que ver con un vínculo dominante. Eso serían como dos temas, diríamos, que ese tercero del que estoy hablando tendría que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo ese tercero, como que os digo, que sería como cómo hacemos un contrato? En definitiva, tiene que ver con cómo nos ponemos, cómo intentamos ponernos de acuerdo para trabajar juntos, ¿no? Por eso yo decía pensando juntos, ¿no? No es que yo te tenga que convencer, no es cómo pensamos juntos sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre lo que entendemos los integrantes por un lado y la coordinadora por otro, de lo que os está pasando, sabiendo que traemos propuestas diferentes, sabiendo que partimos de subjetividades diferentes, porque una es una mujer y los otros son hombres, pero desde ese lugar diferente, separado y discriminado, ¿cómo pensamos juntos, no? Pues una de las características que yo creo que está planteado en la guía es que una de las consignas de ese tercero es ojo con la complementariedad, ¿no? No voy a pararme en lo de la complementariedad porque yo creo que en la guía está nombrado, entonces, y está referido en varios aspectos de la guía, con lo que entiendo que os lo podéis trabajar ahí, ¿no? Pero y voy a insistir, voy a aportar otras cosas sobre ese tercero, ¿no? Sobre ese tercero que hablaría, como os digo, de qué manera vamos a trabajar. Pues sería, ojo con el tema de la impotencia sentido de agencia. Os explico en qué consiste esto. Diríamos, cuando estamos hablando de relaciones de dominación, fundamentalmente lo que pasa en los lugares de dominación es que no se escucha. No se escucha aquellas reflexiones, aquellos análisis que aludan a la propia dominación, ¿no? Y desde ahí, el no ser escuchada, eso está íntimamente conectado con sentirse impotente. Y sentirse impotente, es decir, sentirse impotente en el grupo, sentir que en el grupo no eres escuchada, eso alude a lo que llamamos el sentido de agencia, que actúa con mucha menor libertad. Es decir, si tú estás trabajando con ellos en una sesión, lo que tiene que ver con la percepción, con el pensamiento, o cualquier tema, el hecho de sentir que no te escuchan y que no te escuchan hombres, que no es lo mismo que si no te escuchan mujeres, no tiene nada que ver, eso hace que tú te sientas impotente. Y el hecho de sentirte impotente afecta a la metodología, porque te sientes con menos recursos metodológicos para trabajar en el grupo. Luego, muy importante, trabajar, es decir, tener claro que tienes que ir preparada para que no se te escuche, tienes que ir preparada para que se muevan bastantes resistencias, y tienes que ir preparada para que no ser escuchada no te haga sentirte impotente. Este tema yo entiendo que se le devuelve al grupo haciendo visible cómo se está negando lo que es el sistema hegemónico, ¿no? Lo que es el pensamiento dominante, es decir, que si, por ejemplo, se está trabajando con un grupo que parte de los integrantes están en el paro, pueden sentir que tú no los comprendes porque tú no estás en el paro. Y que puede ser muy fácil, si no se está en el paro, decirle a los que están en el paro cómo tienen que hacer según qué cosa, ¿no? Pues diríamos, de lo que se trataría ahí es que se pudiera trabajar desde el lugar de la coordinación
cómo el hecho de negar ese lugar de dominación hace que tú puedas estar elaborando lo que te está pasando del paro de una manera que hace que lo que diga la coordinadora no sea importante. ¿Se entiende esto? ¿No? Es decir, que diríamos, yo que no estoy en el paro, pero que eso no significa que no me pueda poner en tu lugar, puedo pensar junto contigo de qué otras maneras tomarse lo de la situación del paro. Y eso no significa que yo estoy en una situación de menos poder que tú para elaborar lo del paro. De manera que, ¿cómo relacionar la impotencia, el sentido de agencia y la negación sería una parte importante del trabajo de la coordinadora, coordinador del grupo? Porque estamos trabajando con hombres que en principio van a pensar que la mejor manera que tienen de tomarse lo que le pasa es la que están teniendo. Y desde ahí van a tener dificultades a cambiar a otras maneras. Esto de traemos una propuesta y nos encontramos con otros que piensan acerca de otra manera sobre lo que les ocurre, va a producir claros momentos de ruptura. Es decir, si nosotros queremos trabajar desde lugares no complementarios, y no complementario significa queremos construir relaciones igualitarias, tenemos la oportunidad en ese espacio grupal de trabajar con ellos de forma igualitaria para que puedan sentir que es posible estar en lugares relacionales sin que haya diferencias jerárquicas. Para hacer eso, tengo que contar que continuamente se van a producir movimientos de ruptura. Sí, esto lo tenemos que pensar en general en cualquier tipo de relación cuando salimos de la modalidad de la complementariedad. Es decir, si yo necesito que Lala me confirme, yo me voy a someter en muchas cosas a lo que diga Lala porque necesito que me confirme. Pero cuando estamos en un lugar donde yo no necesito que me confirme, sino que a mí lo que me interesa es qué nos pasa cuando nos encontramos, desde ahí yo no me voy a someter a lo que ella diga, ni ella se va a someter a lo que diga yo. Es decir, que si ella me dice, mira Ana, que hay que trabajar no sé qué, yo le voy a decir, oye, pues mira, pues no lo veo, y al contrario, ¿no? Cuando estamos hablando de esos lugares igualitarios, ¿qué significa igualitario? Que lo que marca es el encuentro. Lo que me pasa a mí cuando me encuentro contigo y a ti cuando te encuentras conmigo, desde ahí tenemos que incluir que se van a producir movimientos de ruptura. ¿Por qué? Porque es que no voy a estar de acuerdo. Porque si tú planteas en el grupo, si estás trabajando el tema de la pareja, que el hecho de que tú estés en paro no te legitima a llegar a la casa enfadado, el otro te va a decir que como que no, que bastante tiene él con lo que le está pasando y que su mujer está en su casa muy tranquilica y que menos que lo cuida él. Desde ahí, contar que vamos a estar rompiendo y reparando cada momento. Desde ahí tenemos que tener una capacidad ágil para reencontrarnos con el otro. ¿Por qué? Porque yo os pongo un ejemplo para entender esto, ¿no? Es un ejemplo referido a las mujeres, pero creo que vale también, ¿no? Estaba trabajando con la gente de los centros municipales de información a la mujer de Murcia y me comenta una de las psicólogas, me dice, mira Ana, tengo a una señora que viene llena de hematomas y me está diciendo que los hematomas son porque se ha caído por la escalera, ¿no? Y yo sé que los hematomas son porque está sufriendo maltrato. Y estamos las dos ahí peleadas, todo el día peleando, ella queriéndome convencer de que se ha caído por la escalera y yo queriéndola convencer que no me está diciendo la verdad y que lo que pasa es que la ha agredido el marido. Y me preguntó qué me parecía a mí y yo le dije, mira,
De lo que se trata es que podáis pensar las dos juntas por qué tú ves los hematomas y ella no. Eso es lo que tiene que ver con los movimientos de ruptura y reparación. Quiero decir que los integrantes van a tener su manera, no hay verdad más verdad que otra. Ellos traen su verdad, ellos traen sus mecanismos no igualitarios, y tú lo que estás planteando es una propuesta diferente. Desde ahí, si ellos no se someten al equipo, a la coordinadora, ni la coordinadora se subordina a ello, necesariamente va a producirse rupturas que necesariamente hay que reparar. Y eso sería una cosa clave en el trabajo, en el contrato, en la manera como la que se va a trabajar, ¿no? Es decir, fundamentalmente cuando estamos trabajando con un grupo de hombres donde el tema de la razón es un tema que construye identidades, ¿no? Es decir, yo tengo la razón, es que usted no tiene la razón. Y peleando a ver quién tiene la razón. Pues diríamos, otro elemento importante de este tercero, ¿eh? Y con esto lo del tercero un poco lo dejamos, ¿no? Si acaso después en el debate o en las preguntas, si queréis que... Porque yo insistiría a eso, impotencia, sentido de agencia, es decir, negación, impotencia, sentido de agencia, y trabajar en una clave de relaciones igualitarias incluye que tenemos que ser ágiles en el tema de la ruptura, reparación, ¿no? Hay un vídeo precioso de Jessica Benjamin también para explicar esto, que se ve una madre con un niño, el niño le da un tirón de pelo a la madre, se ven los dos así como abrazados, ¿no? Un bebé, y el niño le da un tirón de pelo a la madre y la madre se separa, ¿no? Lógicamente, y entonces se pone seria a mirar al niño, y el niño se enfada también con la madre, y se ve en el vídeo cómo los dos se distancian físicamente, ¿no? A los segundos, al poco tiempo, muy poco tiempo, el niño empieza a tocarle la cara a la madre, ¿no? Claro, esa agilidad, ¿no?, que tiene en ese momento la representación de esa madre que responde al acercamiento del niño, no empieza a decirle, no, que me has tirado del pelo, ahora te espera porque estoy enfadada, no, sino que responde rápidamente, ¿no? Y se ve como hay un momento de ruptura y hay un momento de reencuentro ágil, ¿no? Eso tenemos que estar, vamos, pero así, de suelta, cuando trabajamos con hombres y con mujeres. Y no queremos convertirnos nosotras en las dominantes, ¿no? Continuamente. Es decir, que yo estoy en mi lugar, tú estás en el tuyo, pero desde esos lugares diferentes, desde esas subjetividades diferentes, ¿qué es lo que realmente cura? El que sujetos diferentes nos pongamos juntos a pensar lo que nos está pasando, desde ahí no tengo por qué estar de acuerdo contigo y no pasa nada. Y más cuando estamos trabajando en este tipo de grupos, que son grupos de apoyo, de reflexión, donde, bueno, van a pasar este tipo de cosas, que no estamos hablando de grupos de psicoterapia de un año donde tenemos posibilidades ya de conocernos, ¿no? Sino que son grupos distintos. Pues bueno, eso sería en relación con el tercero. En relación con la individualidad, yo quería destacar sobre... ¿Cómo? 15 minutos, ¿no? 15 minutos me quedan, ¿no? En relación con la individualidad, yo quería destacar varias cosas, ¿no? A mí me parece que la mayoría de los hombres, la coletilla, no siempre todos, no todos de la misma manera. Perdón, quería decir una cosa más del grupo, del trabajo, el contrato de trabajo, ¿no? Creo que la coordinador del grupo tiene que estar muy atento a observar las diferencias de cómo la dominación ha constituido de forma diferente a cada integrante. Y creo que eso hay que utilizarlo como un trabajo, como el grupo, lo que plantean muchos autores, psicoterapeutas de grupo, ¿no? El grupo como segundo terapeuta, el grupo como segundo coordinador, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es muy interesante que en un grupo de hombres, entre ellos, vean que la dominación no lo ha constituido a todos de la misma manera.
Entonces creo que eso sería importante no olvidarlo, ¿no? Porque, claro, cuando estamos hablando de hombres, la relación entre ellos tiene otras características totalmente diferentes a la relación entre mujeres. En los hombres, ser reconocido por el grupo de hombres es una cosa fundamental. Entonces, que uno pueda ver la diferencia que hay entre los distintos integrantes acerca de sus propios esquemas hegemónicos, ¿no? Como hay hombres que pueden ser, os digo un ejemplo, ¿no? Pueden sentir que las cosas relacionadas con la casa pueden ser suyas también, o el tema con los hijos, o incluso el tema de la violencia, ¿no? De las dificultades de lo que puede tener que ver con las relaciones de violencia, es decir, o la relación con ellos mismos, con los amigos. Yo estaría muy, muy atenta a poder destacar las diferencias que hay entre ellos, y eso dárselo de trabajo al grupo, ¿no? Es decir, más que todos piensen lo mismo, oye, pero ¿cómo cada uno piensa aquí lo de ser autosuficiente? Por ejemplo, pues que se pueda trabajar también por la coordinador del grupo, claro, lo que pasa con esas diferencias, porque ahí tenemos un instrumento un instrumento de cambio, en el caso vuestro, yo creo que importantísimo para aprovecharlo. Bueno, en relación con la individualidad, a mí me parece que la mayoría de los hombres han realizado de manera parcial lo que tiene que ver con el proceso de separación-individuación. Es decir, si nosotros trabajamos con mujeres, ya cuando hemos hablado alguna vez de este tema, pues efectivamente las mujeres no desde ese lugar de subordinación no han podido, ¿no? En muchos casos realizar ese proceso de separarse, individualizarse, porque necesitabas el amor del otro, de la otra, de los que fueran, para constituirse como sujeto. Efectivamente, con los hombres, afortunadamente, no nos vamos a encontrar con ese tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la diferenciación, el proceso de separación, individualización, se ha producido parcialmente. ¿Por qué? Porque es verdad que está bastante definido el yo, y de hecho el problema en la mayoría de los hombres es la grandiosidad del yo, ¿no? Tú para mí, ¿no? Y yo, esto es lo que yo deseo y esto es lo que hago, ¿no? Y ya después me pongo a pensar que lo que yo deseo es tomarme 7 cubatas y tengo una cirrosis, pero eso ya después, diríamos, esa construcción del yo no ha ido acompañada de una construcción de los vínculos emocionales. Entonces, nosotros ahí estaríamos un poco de acuerdo con lo que plantea Almudena Hernando de la individualidad dependiente. Es verdad que han construido su individualidad, eso no podemos negarlo, y eso también tiene que ver con lo que os decía la primera parte, salir de todo lo que tiene que ver con una confrontación. Porque el yo en un grupo de hombres es un elemento importantísimo. Pero, ¿qué pasa? Que construyen el yo, pero no construyen los vínculos con el mundo. Entonces, los vínculos, todo lo que tiene que ver con lo emocional, se lo tiene que dar a alguien. Y ya sabéis quién se lo va a dar, ¿no? Es decir, en el trabajo, en los grupos, en la casa. ¿Qué es lo que plantea Anna Joana Adoptiv? Pues que las mujeres, Anna Joana Adoptiv tiene una frase muy graciosa que a mí me dice, que yo la cuento muchas veces, que las mujeres son factoras, ¿no? Son el factor a través del cual se construye la existencia social de los hombres y la autoridad masculina. Entonces, desde ahí, ¿no? Un poco, yo vuelvo a repetir, que me parece que alguna vez os lo he comentado, que los hombres pueden continuamente apropiarse de la fuerza vital y la capacidad de las mujeres en una medida significativamente mayor de lo que ellos le dan a ellas mismas, ¿no? Dice Anna Joana Adoptiv, si el capital es la acumulación de trabajo alienado, la autoridad masculina es la acumulación de amor alienado. Es decir, que te construye como hombre en la medida que alguien que no eres tú te está dando todo el soporte emocional. Esa manera de construir la individualidad hace que tú te puedas sentir autosuficiente. ¿Por qué? Porque no eres consciente de qué es lo que te está pasando con las emociones. Si tú puedes mantener el ideal de autosuficiencia, lo que Luis Bonino llama la masculinidad hegemónica,
porque es que tú no te estás dando cuenta de la misa a la mitad. Entonces, desde ahí, como tú no conectas con la fragilidad, no conectas con la dependencia, no conectas con el miedo, no conectas con el cansancio, desde ahí te puedes permitir ese ideal de autosuficiencia. Pero ¿quién cubre todas esas necesidades emocionales? ¿Quién las cubre? Fundamentalmente las mujeres. En los diferentes espacios. Linda McDowell, Anna Jonah Dostir, Silvia Tubet, todas las autoras que queráis, estudian cómo, si hay mujeres y hay, aunque sea un hombre, las mujeres cuidan a ese hombre. En el ámbito laboral, en cualquiera de los ámbitos. Entonces, desde ahí, el ideal que se tiene de autosuficiencia es un ideal que no cuenta con recursos para elaborar todo lo referido a la frustración y diríamos a las emociones que acompañan la frustración. ¿Qué significa? Pues que al tú no ser consciente de una parte muy importante de la individualidad que tiene que ver con lo que estoy sintiendo, cuando lo que estoy sintiendo conecta en algo con todo lo que podemos llamar emociones relacionadas con la ternura, como tú no tienes esa capacidad para poder conectar con todas esas emociones, que Mabel Burín, por ejemplo, y Luis hablan de emociones blandas, otros autores hablan de emociones relacionadas, como decía antes, con la ternura. Cuando te ocurre cosas en la vida que producen ese cuestionamiento de la autosuficiencia, tú no puedes elaborar toda la tormenta emocional que se produce. Y desde ahí aparece la situación de desmoronamiento, ¿no? Es decir, desde ahí aparece que el yo en ese momento se vuelve ineficaz, ¿no? No sé la experiencia que tenéis con los grupos, cuánta gente ha estado haciendo grupos, pero yo la experiencia que tengo en el trabajo con hombres, en grupos de terapia, es que en el momento que las cosas que le pasan no han podido manejar esas emociones que acompañan a la frustración, que las cosas no son como tú quieres, ni tú eres como tú quieres, claro, el hundimiento es la sensación de decir yo ya no puedo más, yo ya estoy en mi límite, es imposible, yo no voy a salir de esto no tiene arreglo, esto no hay quien lo resuelva, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo poder incluir las emociones sin que necesariamente eso afecte a cierto sentimiento de valía, ¿no? Es decir, de lo que se trata no es de que los hombres no tengan una buena representación de ellos mismos en relación con su yo, porque tienen resuelto dos cosas importantes, que tiene que ver con saber lo que quiero, el propio deseo, y eso es un elemento clave para trabajar con ellos, descubrir el propio deseo. Y por otro lado, tienen un tema importante, que es el poder, como decía antes. Pero a todo eso, como todo eso es reformulado cuando se toma conciencia de las emociones relacionadas con la ternura. O emociones blandas. A mí es que lo de la ternura me encanta. Pero si no queréis ponerle ternura, emociones blandas, ¿no? Os cuento algunas de las cosas, ¿no?, que dicen... antes de contar algunas de las cosas que dicen los pacientes con los que yo trabajo, diríamos que no podemos olvidar que poder conectar el yo a las emociones te saca del lugar de omnipotencia. Y yo creo que ese deseo de salir del lugar de la omnipotencia, yo creo que ahí hay muchísimas posibilidades para trabajar con ello, porque a mí me parece que los hombres en muchos casos están cansados de estar en ese lugar de omnipotencia. Entonces creo que eso puede ser como un lugar, ¿no?
para trabajar. Yo muchas veces cuando estoy con ellos, como claro, yo trabajo mucho más tiempo, ¿no? Un año aproximadamente en los grupos de terapia, nos reímos muchas veces, ¿no? Porque siempre esa cosa de decir los costes de tener que ser tan poder con todo, ¿no? ¿Cuáles son los costes de eso, ¿no? Que claro, a cuántas cosas te tienes que sobreadaptar, cuántas cosas tienes que negar de ti mismo, y la alegría también interna que se produce cuando te liberas también de esos lugares omnipotentes, ¿no? Decía, me acordaba cuando escribía esto nosotros estamos terminando ahora el grupo de psicoterapia de este año, que terminamos dentro de 2 sesiones, y me acordaba de las frases de los hombres de mi grupo, ¿no? No, cuando decían eso de yo ahora que a gusto estoy porque ya no tengo que ser el mejor, ¿no? Ahora me doy cuenta de que toda la rabia que tengo con mis hijas es porque lo único que quería es que mi mujer nada más que estuviera pendiente de mí. Quiero decir que cuando se toma conciencia de cuáles son realmente todas esas necesidades emocionales que no te permiten tener un yo tierno, en ese momento esa liberación, ¿no? De salir de esos lugares tan omnipotentes, eso es una fuerza terapéutica que podemos utilizar y que seguro que vais a utilizar en el grupo, y que además los hombres agradecen, ¿eh? Los hombres. Bueno, por último, muy bien, ¿no? 5 minutos. Sí, por último, estos 5 minutos quería dedicarlo a ver cómo vamos a notar que los hombres que han pasado por una experiencia grupal, si ha cambiado en algo, ¿no? Ese lugar que hablábamos antes de dominación, ¿no? Ese lugar hegemónico. Pues a mí me parece que una de las maneras como podemos ver si han cambiado es si notamos que pueden elaborar las situaciones difíciles de su vida de otra manera, ¿no? Yo creo que a mí me parece que como más podemos notar eso, el que puedan elaborar lo que les está pasando de otra manera, es que la elaboración que hacen de lo que les está pasando, os lo pongo con un ejemplo que me resulta más fácil sabiendo que ya nos queda poco tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo conseguir que además de estar en paro, no esté peleado con mi pareja, enfadado con mis hijos, sin ver a mis amigos y encima pensando que soy un inútil, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo elaborar lo que me está pasando cuidando aquellos espacios donde no me está pasando nada? ¿No? Porque esa cuestión de la irritabilidad, ¿no? De tener como emoción predominante si yo me siento mal, no tengo que cuidar nada, en todo caso que me cuiden a mí porque soy yo el que estoy mal. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que se cambian cuando se sale de esos lugares hegemónicos, de esos lugares de dominación. ¿Por qué? Porque aparece la idea de necesidad. Es decir, ahora especialmente porque estoy en el paro, porque estoy en una situación difícil, porque ha cambiado mi situación económica, porque antes ahora precisamente es cuando necesito particularmente tener buenos vínculos con los otros, tener buenos vínculos conmigo y tener buenos vínculos con la vida, ¿no? Es decir, cómo me las apaño y cómo en cierta medida el trabajo conjunto permite que se pueda empezar a valorar la idea de necesidad. Esa idea de necesidad que habría que matizarla un poco en relación con las necesidades infantiles, ¿no? Sí, que cuando estamos hablando de una necesidad adulta, de tomar conciencia de que necesito todo lo que tiene que ver con los vínculos, que necesito esa conexión emocional con el mundo, con los demás y conmigo mismo, esa necesidad estaría en clave diferente a lo que podríamos llamar necesidades simbióticas. ¿Cuáles serían las necesidades simbióticas o las necesidades funcionales? Esto que os comentaba antes de el otro para mí,
¿no? El otro para que me cuide a mí, para que me entienda a mí, para que haga lo que sabe que me gusta. A mí esto que dicen tanto en la consulta es que llego y mi mujer sabe que esto no me gusta y lo hace, ¿no? Y cómo salir de esa necesidad simbiótica, que eso sabemos que la tienen no solo los hombres, sino también las mujeres, ¿no? Que nos encantaría tener un otro, otra exclusivamente para nosotros, para regularnos a nosotras y calmarnos, pero va a ser que no puede ser. Pues cómo esas necesidades más simbióticas, más funcionales, más infantiles, se convierten también en una necesidad del otro, donde sí aparece el reconocimiento al otro, donde sí se puede ver al otro, a la otra, los otros, las otras, y desde ahí donde se puede sentir que en ese momento difícil es imprescindible el encuentro con los otros, con los otros, las otras, una necesidad de encontrarte precisamente porque estás en un momento duro. Y diríamos, poder llegar a este lugar de descubrimiento de la necesidad pasa ineludiblemente por ponerse triste. Y esto sería el emergente de que se ha producido un cambio, que se pongan tristes, un poco tristes. ¿Por qué? Porque en la medida que se ponen tristes, en esa medida están tomando conciencia de aquellas cosas de las que tienen que soltarse. Están tomando conciencia también de aquellas cosas que podían haber hecho de otra manera y no las hicieron. Y en la medida que toman conciencia de eso, pueden apostar por una propuesta de cambio. Luego, yo quería terminar como apoyando y desdramatizando que me parece que hay que llevar al grupo a que se ponga triste. Y se ponga triste para que pueda elaborar que hay otras formas posibles de relacionarse, ¿no? Y desde ahí, otras maneras posibles, como decía al principio, de estar contigo, de estar con los otros, las otras, y de estar con el mundo, ¿no? Y bueno, en principio, ya está. Gracias. Tenemos 15 minutos, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias, Ana. Como siempre, con tantos aspectos que nos hacen pensar profundamente, y eso último que has dicho ya me ha dejado llevar al grupo a que se ponga triste. Con tranquilidad. Con tranquilidad y logrando que luego se vaya un poquito contento. A ver cómo luego nos volvemos a reencontrar para que se ponga un poquito contento. Te pones primero triste, descubres y después te pones contento con lo que has descubierto. Primero te tienes que poner triste, no hay más remedio, pero después te pones contento porque dices, ay, que me he dado cuenta, lo que decía un paciente, ¿no? Ay, que me he dado cuenta que llego y no paro de enfadarme, pero que en el